Hola a todos amigos, los que están en sus casas en forma virtual y todos los que están aquí, encarnados y desencarnados. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos sacar el mejor provecho del tema de hoy día, que es un tema muy interesante porque vamos a hablar de las pruebas de la pluralidad de las existencias. Nosotros sabemos que muchos dicen, pero si nadie ha vuelto para decirnos, ¿cómo sacan ustedes esas conclusiones? Eso es falta de conocimiento, porque tenemos sobradas pruebas, muchas fuentes de información muy serias de dónde encontrar esas pruebas de que vivimos vidas sucesivas. Y aquí hay pruebas más fehacientes porque están basadas en personajes de la historia misma. Vamos a conversar un poco entonces de la reencarnación. Se basa en los principios de la misericordia y de la justicia de Dios. Nosotros como espíritas no entendemos de otra manera la justicia divina si no es a través de la reencarnación. En la misericordia divina, porque así como el buen padre deja siempre una puerta abierta a sus hijos en falta, posibilitándoles la rehabilitación, también Dios, a través de las vidas sucesivas, da oportunidad para que los hombres puedan corregirse, evolucionar y merecer el goce pleno de una felicidad duradera. Nosotros no nos podemos considerar mejores que Dios, ¿cierto? Y si nosotros, como dice aquí, le damos siempre oportunidades a nuestros hijos para reivindicarse, para corregir sus errores, para el aprendizaje, ¿cuánto más nos será nuestro Padre Creador? Y por supuesto que es una bendición en ese sentido la reencarnación. ¿Por qué? Porque la unicidad de las existencias es injusta y es ilógica, porque no atiende a las sabias leyes del progreso espiritual. Es injusta porque gran parte de los errores humanos es resultante de la ignorancia y en una sola vida no es posible el rescate de nuestros errores. Tenemos que ser lógicos, ¿cierto? Pasar todo por el tamiz de la razón. Nosotros no podemos pensar que una sola reencarnación va a servirnos, porque nuestra vida es muy corta, como máximo. Los que más viven son 100 años. Y eso no alcanza para que nosotros nos perfeccionemos, para que nosotros aprendamos todo lo que necesitamos aprender. Es ilógica, porque no puede explicar las evidentes diferencias de aptitudes de las criaturas desde su infancia, las ideas innatas, independientes de la educación recibida, que existen en unos y no aparecen en otros. Los instintos precoces, buenos o malos, a pesar de la naturaleza del medio donde han nacido. ¿Cuántas veces nosotros, cierto, nos preguntamos, oye, pero es un niño tan pequeño y mira cómo hace maldad y cómo le cruje para hacer tanta cosa mala? Tanto como nos llama la atención aquel niño que es bondadoso, que siempre comparte, que siempre, cierto, está dispuesto a estar en un momento feliz con los demás. Y eso lo vemos desde muy pequeño a los niños. No sería justo pensar, cierto, de que ambas criaturas han tenido las mismas oportunidades. Lo más probable es que aquel que es bondadoso y que es bueno ya ha tenido muchas más vidas y ha ido aprendiendo, porque todos nosotros, Dios nos creó de la misma manera, simples e ignorantes, y nos dio justamente las vidas sucesivas para que nosotros vayamos aprendiendo. Y venimos a esta escuela, que es la tierra, como muchos otros mundos, cualquiera puede ser, para aprender. Todos hacemos lo mismo. Las existencias sucesivas serán la vida del alma, lo que los años son para el cuerpo. Así lo expresa el espiritismo, ¿cierto? Entonces, va a ser realmente la vida del alma. Cada existencia nuestra es como un año para el cuerpo, pero es como un curso, es una estadía, una escuela, o sea, en esta escuela de la tierra o en cualquier otra. Ahora vamos a hablar con los ejemplos. Yo traje aquí algunos extractos del libro Renuncia,
que es un libro precioso, maravilloso. Es un drama, ¿verdad? El que no le guste llorar, mejor que no lo lea, porque hay que estar preparado para eso con este libro. Y aquí aparecen muchos personajes. Aquí yo tengo el padre Damián con rojo, después más adelante se van a dar cuenta por qué lo tengo en destaque. Pero vamos a hablar aquí un poco para que tengan una idea de un drama que se provocó en los años del siglo XVII, 1662 y 1705. Esto corresponde a varios países porque están todos entrelazados los personajes que aparecen en esta obra. Y fue en el tiempo de Luis XIV en Francia. Y está también, aparece España, Irlanda y América porque todos los personajes se están moviendo en estos países. Resulta que Magdalena Villamil es la madre de Alcione, que es la protagonista principal de este libro Renuncia. ¿Quién fue Alcione? Alcione era un espíritu muy elevado, un espíritu maravilloso, por eso se llama el libro Renuncia, que realmente aquí lo magnifican de una forma maravillosa porque nosotros, yo creo, ninguno de nosotros está preparado para renunciar a tanto como este ser luminoso que vino a la tierra sacrificándose porque ella no tenía por qué nacer aquí en la tierra de nuevo. Solo lo hizo porque su alma gemela estaba para venir a la tierra y él estaba muy atrasado porque había sido muy rebelde en muchas vidas. Y ella se llama Alcione, él se llama Pollux. Y ella lo va a ver a los abismos cuando él va a recibir la nueva oportunidad para reencarnar. Y él tenía mucho miedo de reencarnar porque él ya sabía que había fracasado en muchas vidas. Entonces, él solo pensaba y oraba y rogaba a Dios que si ella estuviera cerca para darle valor. Y gracias a eso pudo verla, porque ella ya estaba cercana a él. Entonces, cuando la sintió fue tal su emoción y le dice que lo único que quiere es que lo acompañe en esa vida para tener el valor, porque él sabía que le iba a tocar una prueba bastante dura por todo lo que él había hecho antes. Y ella pidió a Dios la oportunidad, el permiso, pidió al mundo espiritual superior a ella que le dieran la autorización para venir a acompañar, pero el instructor le dijo a ella, mira, esto va a ser una prueba arriesgada, porque Pollux aún no está preparado para superar las pruebas. Pero ella quiso, por el amor que le tenía y por la bondad que había en su corazón, renunciar a su vida en un mundo más feliz, donde ella estaba, para venir a la tierra, sumergirse otra vez en las sombras terrestres para ayudar a Pollux. Entonces, ella nació a través de Magdalena. Les conté todo eso. Gracias, gracias. Ella nació a través de Magdalena Villamil, que también es otro espíritu bastante evolucionado y que en toda esta trama de este libro da muestras sobradas de su grandeza espiritual y de su moralidad. Entonces, obviamente a través de personas así vienen personas como Alcione, que venía en una misión especial para ayudar a esa persona que ella quería mucho. Entonces, este matrimonio, Magdalena y Cirilo Davenport, tuvieron un idilio, pero desgraciadamente ellos tenían primos. Cirilo tenía una prima que se llamaba Susana y Magdalena tenía un primo que ambos ellos estaban enamorados de sus primos. O sea, Susana estaba enamorada de Cirilo y no recuerdo bien el nombre del personaje pero va a aparecer aquí porque yo lo escribí en alguna parte. ¿Cómo se llamaba él?
estaba enamorado de su prima porque fue criado junto con ella. Magdalena eh, era la prima que él vio crecer a su lado, pero él se enamoró de ella y lo describen aquí como un personaje muy apuesto, pero él tenía un carácter muy difícil. Y Magdalena no se había enamorado jamás de su primo, sino que se enamoró después de Cirilo, pero ambos se pusieron tan celosos que urdieron una trama tan terrible, así como somos los seres humanos, cuando no queremos aceptar la realidad, y ellos urdieron la manera de separarlos, porque ellos se habían casado. Y tocó que él tenía que viajar, Cirilo, a acompañar a su familia, que era de Irlanda, para que se trasladara a América, porque era en ese minuto el mundo prometido para muchos de los que se estaban cambiando de Europa, porque estaba en decadencia económica en muchas partes. Entonces, él tuvo que viajar a Irlanda para acompañar a su familia que se trasladara porque era el hijo mayor. Y él hacía tiempo ya estaba en Francia, estaba bien con un tío, pero tuvo que por responsabilidad viajar. Y ellos, estos dos primos, se aprovecharon de la ausencia de Cirilo para crear una trama tan oscura donde ambos los hicieron pasar por muertos. A ella le dijeron que él había muerto y a él también le dijeron que ella había muerto porque fue justo en ese tiempo en que vino la peste negra y ellos se aprovecharon del dinero que tenían porque eran familias poderosas e hicieron incluso hacer una lápida con el nombre de ella, cambiarle, porque había justo una lápida que tenía un nombre muy similar al de ella, y lo hicieron cambiar y la hicieron pasar a ella como que estaba muerta. Mientras el primo con mentiras la sacó de Francia y se la llevó a España. Y es ahí donde empieza toda esta trama dolorosa, porque Magdalena se fue embarazada. Entonces, el primo, que quería a toda costa convencerla de que hiciera vida con él, trató, intentó todo, pero jamás ella cedió, porque ella nunca perdió las esperanzas de volver a encontrar a su esposo, porque ella decía que a lo mejor estaba en algún lugar porque nunca habían encontrado su cuerpo, con que a ella le dijeron que el barco se había hundido donde él iba y se había muerto, pero como ella nunca vio el cuerpo, ella no creía, ella seguía pensando y sintiendo que estaba vivo. Y de alguna forma a Cirilo también le pasaba lo mismo, porque el amor es muy fuerte. Entonces, en el caso de ellos estaban disfrutando de ese amor maravilloso y se les cortó todo con esta situación. Y Cirilo tristemente ni siquiera llegó a enterarse de que Magdalena se había ido embarazada. Ese embarazo era Alcione, que venía a la vida, esta niña. Entonces, bueno, fue mucho el sufrimiento, eso no se los puedo contar porque el libro es muy largo, pero es más o menos para que ustedes tengan una idea, el sufrimiento de esta mujer, porque quedó allá en España y ahí conoció ella al padre Damián, que fue su tutor espiritual, de ella y de su hija Alcione a la vez, porque fue más bien la única compañía en la que ella confiaba absolutamente, digamos, porque ella se sentía tan sola. Sus padres murieron con la peste negra, murió toda la gente que ella quería, porque le mintieron también que había muerto el tío y le mintieron que había muerto su esposo. Entonces, su madre ya había muerto y su padre también. Entonces ella se sentía demasiado sola, pero en el padre Damián ella encontró un refugio. Y Antero, así se llamaba, el primo, como ella nunca cedió a sus caprichos, se aburrió y se fue a vivir la vida loca que él estaba acostumbrado. Y se metió en malos pasos y desgraciadamente, como él no tenía mucha moral, ¿cierto? Hizo cosas más o menos tránfugas, oscuras, se metió en el negocio de esclavos, se robaba a personas que no eran, que no tenían por qué haber sido esclavizadas, etcétera, y para lucrar. Y un día lo mataron. Amaneció muerto porque también ustedes saben que es como la mafia en todas partes.
Nadie quiere que el otro crezca más y bueno, amaneció muerto. Él, a la única persona, aparte del amor caprichoso, que ese no era amor real, ¿cierto? El que sentía por Magdalena, a la única persona que él había querido y había respetado había sido la madre de Magdalena, que lo crió como un hijo. Era el único ser a quien él de repente le bajaba los niveles, ¿cierto? Porque con el tío nunca quiso ceder, siempre fue muy caprichoso, era muy orgulloso. Entonces, cuando él desencarnó, ahí va a pasar otra historia que ahora vamos a avanzar un poquito para que nos demos cuenta. Dice, en este caso, el padre Damián le está diciendo, imagínense los años que estábamos, en 1662, cuando ella le pregunta al padre Damián, le dice, tocaba por aquellos conceptos, ¿qué me decís del problema del destino y del dolor? ¿Nuestro futuro espiritual tras la muerte no está encerrado en el cielo, en el purgatorio o en el infierno sin remisión? Y miren lo que le responde. El interpelado sonrió y esclareció. Esta palabra oída por la Inquisición, piensen en los años que estábamos, aún estaba la Inquisición, representaría un crimen de traición para el fanatismo de nuestra época y nos llevaría a la hoguera. Ustedes saben que ahí en esa época cualquiera que estaba en contra de las ideas de la Inquisición lo llevaban a la hoguera, lapidaban. En todas partes, en todos esos países que estaba claro, y por supuesto que en España fue terrible. Esta circunstancia nos lleva a reflexionar en la magnitud de la tarea a realizar. Pero si yo dijera que mi interpretación es diferente, la muerte no existe como la entendemos. Imagínense que ya habían personas como él en la tierra, ya defendiendo, ¿cierto? Esta idea de la reencarnación, de que no vivimos solo una vida. Y esto es historia, esto se puede encontrar en la historia. Aquí hay que entender que nosotros tenemos un pasaje siempre, que vamos de la cuna al túmulo y volvemos a la tierra porque tenemos necesidad de reencarnar para reajustar, para pagar deudas, para evolucionar, para tener una conciencia más clara de lo que significa la espiritualidad. Porque realmente nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias materiales. Lo que se realiza solo es una transmutación de vida. Cuando el cuerpo es reclamado por el sepulcro, el espíritu vuelve a la patria de origen. Y como la naturaleza no da salto, las almas que alimentan aspiraciones puramente terrestres continúan en el ambiente del mundo, aunque sin el revestimiento del cuerpo carnal. Desde la más remota antigüedad, los hombres se comunicaron con sus semejantes ya muertos. Eso nosotros lo sabemos, incluso en las aldeas más ignorantes, ¿cierto? Que los tachaban de brujería, siempre hubo comunicación, porque la mediunidad ha existido siempre desde que el hombre existe, porque es parte del ser humano. Entonces, la naturaleza nunca ha dado saltos y vamos en forma paulatina avanzando y en cada vida vamos aprendiendo algo más. Por lo menos eso es lo que se espera de nosotros. Muchas veces nos estancamos, pero la idea es que nosotros crezcamos en cada reencarnación. Y aquí él le hace un alcance, le dice, Eneas consultó a Anquises por medio de los extraños poderes de la hechicería de Cumas. Plutarco afirmaba que los seres del otro mundo se manifestaban en los misterios. Sócrates tenía su genio familiar, quien no sabe si él tenía una gran mediunidad, y sí tenía su genio familiar o su espíritu guía, como todos. Apolonio de Tania se sentía auxiliado por entidades invisibles. Los emperadores romanos buscaban las informaciones de los habitantes de Ultratumba con la cooperación de los oráculos. Todos sabemos eso, que se consultaba a los oráculos. Vespasiano buscó la palabra de los números titulares en el oráculo de Querillón. Tito hizo lo mismo en la isla de Chipre. Y así podríamos hacer una lista interminable de ejemplos. Y ahí le dice el padre Damián que le estaba dando esta lección de vida, ¿cierto? Y moral a Magdalena le dice, ¿podrías admitir
que el Creador magnánimo y sabio dejase de ser padre para ser un experimentador desalmado, la criatura se engrandecerá o se someterá al rebajamiento conforme utilice las posibilidades recibidas. Nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida. No importa dónde estemos, ni lo que hagamos, si estamos aquí o del otro lado de la vida, seguimos siendo responsables de nosotros mismos. ¿Cierto? Es por mérito que nosotros tenemos que ir creciendo, por todo lo que hagamos o dejemos de hacer. En el caminar de cada día podemos observar a los que ascienden, a pesar de los dolorosos testimonios, a los que se estacionan en recelos inútiles, a los que rescatan y a los que contraen nuevas deudas. Tristemente, ¿cierto? En el momento que estamos viviendo ahora, nos damos cuenta de eso. ¿Cuánto ser humano, cuando nosotros ya estamos en transición planetaria, cuántos seres humanos unidos a la violencia, al crimen organizado, a la maldad, al no perdón, al rencor terrible, se están endeudando más, están contrayendo nuevas deudas, cuando realmente están desperdiciando esta encarnación? Si nosotros queremos aprovecharla, tenemos que evolucionar, tenemos que buscar las fuentes sabias para encontrar todo aquello que necesitamos para el crecimiento espiritual. ¿Quién podrá pensar en la gloria celeste sin la corona de espinas? Nacemos y renacemos hasta que podamos encontrar las alas de la sabiduría y del amor hacia los vuelos supremos. Es así. No se explica de otra manera, porque nosotros en la corta vida que tenemos seríamos incapaces de llegar a esa perfección que necesitamos para irnos a un mundo feliz, para ir a mundos mejores. Entonces necesitamos aprender. Jesús perdona no con las fórmulas verbales tan fáciles de decir, sino con la renovación de la oportunidad de purificación. El cuerpo carnal es una tienda preciosa en la cual podemos corregir o engrandecer el alma, quitar las manchas del pasado oscuro o desarrollar alas divinas para liberarnos a pleno espacio en busca de los mundos superiores. Siempre nos instan los espíritus superiores a que nosotros hagamos la reforma íntima, que nos eduquemos, que estudiemos, que busquemos información, que hagamos el esfuerzo supremo que tengamos que hacer en esta vida para corregir todos los caminos torcidos, porque es la única forma que algún día vayamos a alcanzar esas alas divinas. También podrás aprovechar, este es un texto, por eso les conté toda esa historia de Antero, ¿cierto? Del primo de Magdalena, para que vayamos entendiendo los extractos que yo saqué de estos libros, porque con eso vamos aprendiendo que ese ser que había desencarnado porque lo mataron en esa vida, después de todas las maldades que había hecho, imagínense a dónde él se fue, en qué condiciones llegó. Pero como Dios nos ama siempre y nos da oportunidades nuevas, fue la madre de Magdalena, o sea, la tía que lo había criado a él como madre, a ella le dieron la tarea de ir a hablar con Antero, que había sido este hombre tan apuesto, tan orgulloso y soberbio en esa vida y que hizo tantas maldades, le iban a dar una nueva oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque querían aprovechar la bondad de Alcione, de esta pequeñita que era hija de Magdalena, que ya el padre Damián también le daba a ella sus clases porque estaba aprendiendo y era una niña muy ávida de conocimientos espirituales, obviamente por la elevación que tenía. Entonces querían aprovechar la estadía de esta niña en la tierra porque ellos ya sabían que Magdalena por la peste que había sufrido y por toda la enfermedad que arrastró, no iba a vivir mucho tiempo. Entonces querían que él naciera en esta temporada. Y miren lo que le dice esta tía, la madre. Le dice, también le dice, podrás aprovechar la misión de Alcione, que volvió a nuestro núcleo familiar a fin de enseñarnos a todos la humildad, el amor, el perdón recíproco y la obediencia a Dios,
No tendrás la belleza física de otros tiempos ni la libertad plena de movimientos, porque regresarás al mundo para un esfuerzo de curación. Además, si supieras renunciar a tus caprichos, al terminar las futuras pruebas estarás reintegrado en la armonía espiritual para el proseguimiento de nuevas tareas evolutivas en la carne o fuera de ella. Eso le está diciendo la tía a él en el mundo espiritual para instarlo a que tome esta nueva reencarnación. Y le dice que Jesús le permitió a ella, le concedió esa dádiva, le concedió la felicidad de traerte esta dádiva. Sin embargo, de ti depende ahora prolongar tus sufrimientos expiatorios o asumir el compromiso de abreviarlos. Todos pasamos por eso en el mundo espiritual, así que estemos atentos. Cuando nos llevemos de aquí muchas deudas y tengamos esa oportunidad bendita de una reencarnación nueva, no escatimemos en los esfuerzos. Antero temía las angustias de la tierra, pero comprendiendo la generosa atención de la venerable amiga, murmuró: acepto. Y ahí Antero, en esa misma vida, piensen ustedes, en esa misma vida, porque Magdalena aún estaba viva, porque Alción estaba pequeñita, él vino a nacer a la tierra otra vez, pero ya no iba a ser el apuesto joven, ni con todas las condiciones físicas que él había tenido en la otra vida, porque él desperdició la oportunidad. Él podía haber crecido, ¿cierto? Haber sido más solidario, más magnánimo, haber sido más obediente, más humilde, pero no lo fue y desperdició esa encarnación. Pero aquí tiene una nueva oportunidad con un cuerpo deficiente. Tiene daños de la vista, le faltan dedos de una mano, tiene un pie torcido, o sea, viene con varios problemas y además con la piel oscura. Él va a nacer negrito en esta vida porque va a ser hijo de un esclavo y de una liberta también que era la sirvienta de Magdalena, que era la que le servía en esa casita porque ellas tenían un huerto y vivían de ese huerto en España donde se fueron y donde ellos escuchaban cada vez que podían al padre Damián. Y al lado de ellos tenían unos vecinos que también eran esclavistas y tenían a este esclavo que se enamoró de la sirvienta de ella y a través de esa pareja viene a nacer Antero. Pero ¿cómo son los caminos de Dios? Como era la sirvienta y ella era liberta, pero el otro era esclavo, cuando el patrón se enteró de que este niño venía con malformaciones, en ese tiempo se les sacrificaba, no se les permitía. Pero como la mamá era liberta, tuvo alguna opción. Si hubieran sido los dos esclavos, el que mandaba era el dueño y lo hubieran sacrificado. Y ella en su angustia llamó a Alcione porque la conocía el corazón bondadoso que tenía y le dice que por favor la ayude para que se lleve a ese niño a la casa de Magdalena. Y la pequeña Alcione, con el corazón grande, como lo tenía, obviamente tomó al niñito y se lo llevó y dijo que iba a ser su hermanito. Y solo presentó así a su mamá, a Magdalena, y le dijo que por favor, ella quería a ese niño como hermano. Pero Magdalena estaba muy preocupada porque ella ya tenía carencias, ¿cierto?, de salud. Entonces le dice: ¿cómo te vas a preocupar tú? Le dice: no, mamá, yo me voy a hacer cargo. Él va a ser como mi hijo, va a ser mi hermanito pequeño y yo le voy a ayudar. Y ella tenía certeza de que ella iba a ser capaz de ayudar a la madre. Bueno, ya vemos el corazón de estas dos mujeres, ¿cierto? Y Antero se queda para crecer en esa familia. En el instante, aquí ya vamos a pasar al final de la vida de Antero, en esa encarnación otra vez. Vuelve a morir, pero muere atropellado por una carroza que iba. Pero él era el que iba distraído, porque tenía tantas cosas en su cabeza, reclamaba tanto de que él tenía la piel oscura, de que tenía todos esos problemas, de cómo iba a vivir en esta vida porque lo rechazaban. Él sufrió mucho en esta vida, pero también pagó mucho. Entonces, cuando él lo atropelló el carro, la persona que se acercó a socorrerlo, dice, él está contando ahora cuando llegó Alcione a su lado, porque ya habían crecido, ya Magdalena no vivía, y ya Alcione era una adolescente, una jovencita,
Y Alcione llegó y él le está contando, le dice, en el instante en que ocurrió el accidente, esclareció el abad Durville, que fue el que fue a verlo, en voz alta, dice, quise prender al cochero culpable a fin de castigarlo como justicia, pero Robbie, porque este negrito que había nacido, ahora se llamaba Robbie, ya no era Antero, era Robbie, ¿cierto? Pero es el mismo Antero. No lo consintió diciendo que él era el único culpable del incidente. Si él hubiera estado aún en la vida de Antero, obviamente hace decapitar al pobre cochero, porque él tenía esos instintos, pero ahora él había aprendido, con el sufrimiento había aprendido. Y le dice, desde que mandé a los gendarmes a liberar al cochero por entender que yo era el culpable, siento que ya no tengo la piel negra, que tengo la mano y la pierna curada. Mira, Alcione, miren qué maravilla. Mi mano tiene ahora 5 dedos y tengo la impresión de que me curé de los ojos para siempre. Y Alcione le dice, estas son las pruebas redentoras, mi querido Robbie. Dios te restituye la salud del alma por considerarte nuevamente digno. Y así nos pasará a todos cuando sabemos aprender las lecciones de la vida. Y ahora vamos a ver otro caso, Emmanuel. ¿Saben ustedes quién era Emmanuel? El mentor espiritual de Chico Xavier, participante del grupo de espíritus de verdad, o sea, un tremendo espíritu, el que nos entrega un montón de enseñanzas en los libros. Pero él había sido este otro personaje, él nació en las encarnaciones primeras, o sea, que están relatando en el libro de hace 2000 años, fue un cónsul romano, Publius Lentulus Sura. Él fue en los siglos antes de Cristo, primero y segundo antes de Cristo, dice. Y después también va a ser el senador romano Publius Lentulus Cornelius y un cura llamado Damián. Usted ve, está adelantado ahí. Y el jesuita Manuel Danobre. Aquí vemos las vidas de Manuel, las estamos conociendo. Como Publio Cornelius Lentulus Sura, cónsul romano, estuvo en la tierra en los siglos II y I antes de Cristo. Se casó con Julia, madre del conocido general Marco Antonio, quien años después formaría parte del triunvirato romano junto a Lépido y Octavio. En la época de Cristo, Emmanuel vuelve a encarnar como el senador Publio Lentulus, bisnieto de aquel a quien citamos antes. Como era común a los romanos de aquella época, la personalidad del senador era considerada fuerte y orgullosa. Vivía por Roma y luchaba por ella. No admitía la corrupción y mostraba poseer un carácter íntegro. Todo esto es cierto, pero él ya había evolucionado bastante porque en la anterior encarnación, como Publio Lentulus Sura, el cónsul, había sido una persona, pero terriblemente mala. No tenía ninguna pizca de conmiseración con nadie. Tramaba cosas terribles, como se hacían en esa época. Les hacía sacar los ojos a sus enemigos porque él tenía el poder. Los mataba, los mandaba a matar cuando quería, se apoderó, o sea, se aprovechó del poder como él quiso. Fue terriblemente cruel. Pero aquí ya en este nacimiento, en la época de Cristo, él ya estaba bastante regenerado, tenía otro carácter. El problema es que él sufría las pesadillas. Ustedes acuérdense que en Roma eh, eran politeístas, entonces ellos hablaban a los dioses, pero un esclavo, que en ese tiempo eran muy sabios los esclavos, ¿cierto? Le hizo poner atención en algo que a él le llamó mucho, mucho la atención por las pesadillas que él tenía y él soñaba con un personaje que era él mismo en otra época, que había sido muy cruel y se dedicó a investigar la vida de su bisabuelo, que en el fondo era el mismo. ¿Ya? Y eso está en la historia, o sea, yo no le estoy contando un cuento, esta es historia, y cada uno lo puede verificar. Sufrió durante años por sospechar que su mujer Livia, a quien idolatraba, verdaderamente lo había traicionado. Tuvo 2 hijos con Livia,
Flavia, que fue curada por Jesús de una enfermedad que se supone tratarse de lepra, y Marcus, quien fue raptado cuando aún era un bebé. Aunque haya conocido a Jesús y le haya impresionado muchísimo su figura, no pudo renunciar a sus creencias ni seguirlo. Desencarnó en el año 79 en Pompeya, víctima de la tragedia del Vesubio. En esta vida, él, a pesar de estar mejor en condiciones mejores, era aún muy orgulloso y también egoísta de sus creencias y de todo lo que ellos vivían. ¿Y qué pasó? El sospecho de Livia, también por todas estas tramas y urdidas que hacían la familia, los conocidos, los que tenían envidia, y la culparon a ella de algo terrible, y él, en vez de dejar hablar a su mujer, su orgullo no se lo permitió y la aisló, incluso le quitó el derecho a criar a la familia. En esta vida, por su orgullo, perdió la oportunidad bendita porque él conoció a Jesús. Jesús le habló, pero aún así su soberbia y su orgullo no le permitieron claudicar. Y su hija fue curada por el amor. Jesús le dijo, tu hija va a ser curada, pero es por tu mujer Livia, por la devoción de ella, por las oraciones que ella hacía. Él volvió y nunca aceptó de que Cristo había curado a su hija y tenía lepra, imagínense. Y su orgullo no le permitió aceptar lo que Jesús le había dicho. Y más encima creyó todas las mentiras que habían dicho de su mujer, y él la amaba, porque Livia era su alma gemela en realidad. Entonces la amaba mucho, pero por su orgullo y su soberbia perdió toda esa vida, y finalmente Livia, el día que él sintió el arrepentimiento y le iba a decir a ella que estaba reconocido de toda su humildad, porque siguió viviendo al lado de él, aceptó todos los castigos que él le dio, le impuso, y aún así jamás hizo nada en contra de él. Y él, ya viéndose con los años que pasaban, un día cuando él cumplía 50 años, le iban a hacer una fiesta en el circo romano, y después de eso él quería llegar a su casa a decirle a Livia todo, pero no tuvo la oportunidad, porque en esa fiesta el sacrificio que eran los cristianos, y a Livia la habían encontrado con su esclava, con una sirvienta que tenía, en una junta de cristianos. Y esa era toda la fiesta que iban a hacer en Roma, e iban a sacrificar a los cristianos, y entre ellos estaba Livia. Y él, mientras eso estaba pasando, que se lo estaban festejando a él como senador, su mujer estaba muriendo ahí en la arena del circo por los leones. Entonces, y, sí, con la sirvienta, pero eso es parte del libro, tienen que leer el libro. Pero yo se lo resumo aquí mucho para que entiendan cómo el sufrimiento que él tuvo después de esto. Y más encima después quedó ciego, que lo dejaron ciego porque otro hombre se quiso vengar de él. Y él terminó ciego y murió ahí en Pompeya. Eh, con la explosión del Vesubio, y desencarnó. Después, en el siglo II, Emanuel vuelve a reencarnar, ya vemos todas las reencarnaciones que ha tenido, vuelve a reencarnar como Nestorio en Grecia, pero ya no es el orgulloso senador romano, sino un esclavo humilde y dedicado. Tuvo un hijo llamado Ciro, también esclavizado. Ambos eran cristianos fervorosos y fueron martirizados en el circo romano durante el imperio de Helio Adriano, cuando los cristianos eran perseguidos y sacrificados. O sea, él vino a esta vida nueva como esclavo y murió de la misma forma en que había muerto su mujer en la vida anterior. Porque él, así nos pasa, no soportamos la culpa y queremos rescatarla de alguna manera. Y seguramente él pidió esta vida para eso, para resarcirse. Pero así fue evolucionando grandemente y para llegar a ser el espíritu que es actualmente. En el siglo XVI, Emmanuel nace en Portugal como el cura Manuel de Nóbrega. Se recibió en Derecho Canónico y Filosofía y se fue a Brasil como jesuita con la misión de proteger los indígenas y convertirlos a la fe cristiana, además de fundar iglesias y seminarios. Y en 1613 está aquí, es el padre Damián, que es el que está guiando a
Magdalena Villamil y a Alcione. ¿Ya? Es el mismo padre Damián, del que hablamos en un inicio, que yo les dije por qué lo había destacado, ¿ya? Renace en España como el sacerdote Damiano, quien revelaba ideas distintas a de los religiosos de su época. Combatió el fanatismo de la Iglesia Católica y la política de la Inquisición, y creía en la pluralidad de las existencias. Y él de ahí ya viene defendiendo a brazo partido la reencarnación, ¿cierto? Y el espiritismo. Además de las reencarnaciones que describimos, el espíritu, Emmanuel formó parte de la falange de Espíritu de Verdad, colaborando activamente en la codificación espírita. Incluso hay un mensaje dictado por él en el Evangelio según el Espiritismo, lo pueden encontrar en el capítulo 11, ítem 11, que es del egoísmo. Es muy lindo, así que lo pueden buscar en el Evangelio, es una escritura. Y ahora vamos a hablar de Joana de Ángelis, otro espíritu maravilloso. ¿Quién es Joana de Ángelis? La mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Fue mártir, santa y benefactora. ¿Cómo se puede desprender de las personalidades vividas por ella en la tierra? Como Sor Juana de la Cruz, nació el 12 de noviembre de 1651 hasta el 17 de abril en 1695. En México se destacó en la literatura teniendo una biblioteca de 4.000 volúmenes, leídos y comentados. Fue la primera feminista del mundo, la primera teatróloga y considerada la mayor poetisa de la lengua hispana. Hablaba y escribía en 6 idiomas. Se encarnó a los 44 años en el monasterio de San Jerónimo, donde entró a los 16 años. Imagínense una persona que hace todo esto. No la podemos comparar, ¿cierto?, con un espíritu más joven, más nuevo. Solo se explica esto de las vidas sucesivas por la evolución que ha tenido. Imagínense el tremendo espíritu que es. Como Sor Juana Angélica de Jesús, también en diciembre, en el 1761, hasta el 20 de febrero en 1822, mártir de la independencia de Brasil. Aquí fue asesinada a golpes de bayoneta por un soldado portugués, contrario al movimiento de liberación, al defender con coraje el convento del cual era abadesa y se dedicaba a la reeducación de las mujeres equivocadas. Y ella no quiso permitir el abuso de todos estos hombres que venían a aprovecharse de estas mujeres que estaban en el convento, y por eso la mataron. Ella dio su vida en defensa de esas mujeres. Entonces vamos a seguir. Y como Juana de Cusa en el siglo I, esposa de Cusa, el intendente de Herodes, Antipas. Juana fue una de las mujeres citadas en el Evangelio. Está citada, si ustedes lo buscan, están en Lucas capítulo 8, versículo 3, y en Lucas 24, versículo 10. Por mucho amar al Maestro Jesús, junto con otros cristianos, dio la vida por fidelidad a Jesús, donde Juana junto con su hijo fueron quemados vivos en el año 68. De esto podríamos hablar mucho más, pero no nos da el tiempo. Pero hay historias maravillosas de todo esto de Juana de Cruz. Como discípula de Francisco de Asís del siglo XIII, cuando Divaldo visitó Asís, le reveló: hay en mi alma un amor de infinita ternura por aquel que es el hermano de la naturaleza. Ciertamente Juana había vivido en la época de San Francisco. Ahí tiene otra reencarnación. Y vamos a hablar ahora de Francisco de Asís. Este gran espíritu, maravilloso espíritu. A mí me encanta Francisco de Asís, yo también he leído los libros de él. Y nosotros sabemos que él es la encarnación de Juan el Evangelista. Entonces, miren, esto es historia pura, pero miren la calidad de espíritus de los que estamos hablando. Y ellos, así como Emmanuel, miren la historia terrible que tuvo hacia atrás. Pero si ellos pudieron, nosotros también. También podemos evolucionar así, nosotros podemos avanzar mucho en una vida si lo queremos. Eso depende de cada uno. Muerte de Juan Evangelista apóstol. El discípulo amado fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente 67 años después de la pasión del Señor. Todos los demás apóstoles murieron de formas trágicas, ahorcados, decapitados, etc.
Dice la Pasión del Señor, cuando Juan tenía ya 98 años de edad, Jesucristo se apareció al apóstol y le dijo, mi querido amigo, ven a mí, ha llegado la hora de que te sientes en mi mesa con el resto de tus hermanos. Murió en la isla de Patmos en el año 100. Para que venga Cristo, ¿cierto? Y se le aparezca, piensen ustedes la calidad de espíritu de las que estamos hablando. Y ahora llegaron las conclusiones. Solo la pluralidad de las existencias puede explicar la diversidad de los caracteres, la variedad de las aptitudes, la desproporción de las cualidades morales, en fin, todas las desigualdades que observamos a simple vista. Fuera de esa ley se indagará inútilmente porque ciertos hombres poseen talentos, sentimientos nobles, aspiraciones elevadas, mientras muchos otros solo han tenido por compañía la idiotez, las pasiones e instintos groseros. Y ahí tenemos la bibliografía, el libro de Renuncia, el libro hace 2000 años de Manuel, y el libro 50 años después. Está el libro de Francisco de Asís, de Joao Núñez Maya. Tú querías saber el nombre. Él es de Joao Núñez Maya. El libro de, sí, de Francisco de Asís. Y esa sería la charla de hoy, un poco larga, ¿no? Pero era preciso para que nosotros entendamos, ¿cierto?, que hay pruebas fehacientes, pruebas irrefutables de la reencarnación, de las vidas sucesivas, de la pluralidad de las existencias, porque lo necesitamos, ¿sí? Si no hay reencarnación no podemos explicar todo esto. No hay forma de explicarlo si no es a través de la reencarnación. Entonces ahora, si quieren, dejamos de compartir pantalla. Si hay alguna consulta, si alguien quiere decir algo, tenemos tiempo, ¿no? Vamos a hacer la oración. Entonces vamos a elevar el pensamiento, a dar gracias a nuestro Padre Creador, porque nos dio una oportunidad bendita otra vez de reunirnos para aprender un poco más de esta doctrina maravillosa que tanto nos consuela, que nos eleva el espíritu, que nos ayuda a tener ánimos todos los días para hacer los cambios necesarios para la reforma íntima. Que Jesús nos ampare a cada uno de nosotros, a todos los que aquí nos encontramos, encarnados y desencarnados, porque sabemos que es un mundo paralelo, donde estamos todos cercanos y siempre tenemos necesidades espirituales. Maestro amado, tú que nos conoces a todos y a cada uno de nosotros, guíanos y ampáranos para que tengamos suficiente fuerza y la voluntad de hacer los cambios que necesitamos. Danos sabiduría, danos inteligencia y ayúdanos, Señor, en este caminar que a veces puede ser muy duro, pero sabemos que es del sufrimiento cuando más aprendemos. Por eso agradecemos por todo lo que nos das, lo bueno y lo malo, porque sabemos que tú siempre nos das aquello que necesitamos. Nos ponemos en tus manos benditas de amor y te pedimos por todos nosotros y por todos los que amamos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros conocidos, para que a todos nos ayudes a seguir la senda del bien, ahora y siempre. Que así sea.